funciones físicas que tiene la industrialización, pues se considera como un servicio porque transforma físicamente al producto para preservarlo, adecuarlo y hacerlo accesible al consumidor, ¿verdad? A veces hay productos que no se pueden consumir en forma natural y hay que hacerles una pequeña transformación para hacer posible que se puedan consumir. Se habla de conservación cuando la transformación es superficial y no afecta sustancialmente la forma, simplemente lo conservas en condiciones de frío o atmósferas controladas suficientes para poder garantizar que el producto dure un poquito más, ¿no? La congelación, la refrigeración, el encerado, el ensalado, el evaporado son ejemplos de conservación. Algunos productos para ser consumidos requieren de su industrialización, así por ejemplo el maíz no puede ser consumido tal y como lo obtenemos de la cosecha, el trigo tampoco, el ganado tampoco, las semillas oleaginosas tampoco. Son 4 ejemplos de productos que forzosamente requieren ser transformados. Ninguno de ellos el ser humano se los come tal y como están en la naturaleza, ¿no? Los animales pues andan corriendo por ahí, hay que someterlos a un proceso de transformación en un rastro, dejarlos refrigerar por lo menos 48 horas para que la carne llegue al punto adecuado de consumo. Y pues todavía más duro las semillas oleaginosas, que nadie en su sano juicio se va a comer una semilla de oleaginosa, ¿no? Lo que nos interesa de aquí pues es la pasta, perdón, es el aceite y en algunos casos las pastas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el maíz desde tiempos remotos ha sido transformado para poderse consumir. La historia dice que la historia del origen del maíz, en México al menos, los primeros grupos que andaban por ahí deambulando, la primera forma en que consumieron el maíz fue como palomitas, ¿no? A alguien se le ocurrió hacer una fogata y agregó pues zacate del del teocintle y vio que saltaban las palomitas. Empezaban a consumirlo de esa manera. Y es transformado finalmente, ¿no? Es transformado. Hacer palomitas es transformar el maíz. Bueno, vemos aquí como la harina, la masa, todo el proceso que sigue, la nixtamalización, ¿verdad? Harina de trigo, las carnes, ¿verdad? Las carnes se transforman también. Otros productos pueden consumirse en fresco o bien transformados. La leche puede consumirse en forma natural, pero también es necesario para guardarla someterla a un proceso de pasteurización. En las nuevas modas de consumo ya nadie come leche bronca, ya todo el mundo toma la leche pasteurizada por riesgos que pueda haber de alguna bacteria o alguna enfermedad que pueda transmitirse a través de la leche a las personas, ¿no? Ya sea en queso, en requesón, en yogur, en crema, en mantequilla, pero siempre se le da una transformación a la leche para consumirla, ¿no? El grado de transformación o las prácticas de conservación que se aplica a los productos depende de la demanda efectiva, de cómo los pida la gente, ¿verdad? De la estacionalidad también. O sea, hay veces que el producto tiene que guardarse porque solamente se produce en algunas épocas del año y tiene que guardarse para periodos en los que no hay cosecha. Los productos con mayor grado de transformación y de servicios de mercadeo tienen que registrar, bueno, esta es otra historia de que cómo cambian los precios con su almacenamiento y por qué a veces es necesario mantener pues un flujo continuo, una oferta continua de sus productos para no para no tener altibajos tan fuertes o variaciones tan bruscas en los precios. Bueno, una característica de la producción agrícola y que justifica la normalización, ahorita veremos qué es la normalización, dos características. Bueno, tal vez la característica que influye en la industria, regresándome un poquito, en la transformación o en la conservación, es que la producción agrícola es muy estacional. Todavía sigue siendo la mayor parte de la producción agrícola muy estacional. ¿Qué significa? Bueno, que por ejemplo el maíz se cosecha, ya lo habíamos comentado en la clase anterior, en algunas temporadas del año y se consume todo el año, ¿no? Que hay que guardarlo, hay que transformarlo un poquito. Las fresas o las manzanas hay que transformarlas, las piñas hay que transformarlas, guardarlas en forma de almíbar, en fin. Eh,
Pero además, otra característica que tiene la producción agrícola es que es muy heterogénea. En todos los procesos agrícolas, en todos los procesos biológicos, es difícil garantizar la homogeneidad, incluso en los clones. Fíjense, incluso en aquellas plantas que son clones, como son los limones persas o las naranjas sin semilla, o las manzanas que son clones también porque son injertos, no podemos garantizar ahí que todas las manzanas, naranjas, limones sean del mismo tamaño, ni tampoco de los tomates, no todos son del mismo tamaño. Aun cuando hay prácticas que ayudan a eso, como la poda de frutos, como la aplicación de hormonas, bueno, todo lo que ustedes pueden saber y hacer, tendientes a homogeneizar mucho las características de los frutos, eso todavía sigue siendo un sueño. Sigue siendo un sueño porque nos aproximamos, pero no logramos la total homogeneización del producto como si es en la industria, ¿no? O sea, yo hago un molde para hacer un determinado producto, una llanta, una tuerca, no sé, la cosa que ustedes quieran y siempre van a salir igual. Con unos ligeros efectos, pero muy pequeños, ¿no? Que una burbujita, que una no sé qué cosas, no sé, un pequeño puntito ahí. Pero en las cosas biológicas no podemos garantizar todo eso. ¿Qué significa eso? Trae como consecuencia que nosotros tenemos que hacer una clasificación. Tenemos que hacer una clasificación en lotes homogéneos, en grupos homogéneos, en cajas donde vayan productos del mismo tamaño, del mismo color, con el mismo grado de maduración, con el mismo nivel de defectos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todas las características que tenga un producto, en base a características que tenga el producto, podemos hacer la clasificación. La normalización, entonces, pues el establecimiento de normas o protocolos o procedimientos para hacer la clasificación. Se emite una norma, la norma 064, bla, 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 que dice que todos los tomates deben de tener este color, de este tamaño, esta forma, estos grados Brix, esta cantidad de licopeno, esta cantidad de azúcares, esta cantidad, bla, bla, bla. Ahí está la norma. Entonces ahora el empaque, la clasificación y la comercialización se va a hacer en base a esta norma, ¿verdad? Que existan normas para poder clasificar y tipificar productos ayuda muchísimo. Que existan normas para poder producir productos, servicios, también ayuda mucho porque te da confianza a ti como consumidor. Si la norma ISO 9000, por ejemplo, que es la más famosa, pues es una norma de calidad que deben de cumplir los productos, ¿no? La norma 15000, la norma 14000, la norma 13000, todas esas normas ayudan mucho a que tú tengas confianza. Por ejemplo, existe una norma para producir zapatos que les he platicado, para zapatos para los que hacen energía o trabajan en energía eléctrica, ¿no? Existe una norma que te garantiza que los zapatos que van a usar los electricistas o los que trabajen manejando la energía eléctrica no se van a electrocutar o no van a transmitir la energía. Bueno, esa norma me da seguridad. Yo como no sé de esas cosas, me basta con que vea que cumple con la norma, ¿no? Que trae el sellito allí, que trae la certificación que cumple con la norma ISO XXXX, ¿no? Con eso es suficiente, para eso nos ayudan las normas, para darle tranquilidad al consumidor y para que el consumidor, aún sin ver los productos, fíjense, aún sin verlos, pueda decir, bueno, quiero tantos zapatos que cumplan con la norma esta, y ya sé que van a tener las características mínimas que yo necesito, de ahí para arriba, ¿no? Que como mínimo cumplan con esta norma, eso es lo que estamos buscando siempre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la normalización, entonces, otra vez repito esto que ya más o menos les he dicho de manera intuitiva. La normalización consiste en la definición de los distintos tipos, categorías y clases de productos a través de las características comerciales de los mismos, apreciadas por los consumidores, ¿verdad? Mismas que se reúnen en una norma de calidad comercial, que es un escrito, que sirve de base para clasificar las distintas partidas y regir así el comercio, contribuyendo a que de esta manera a una mayor transparencia en el mercado. Eso es la normalización. Es el establecimiento y el mantenimiento de medidas uniformes, tanto de calidad como de pesas y medidas que sirven como criterio para clasificar los productos en distintas categorías. Y la tipificación, pues, es el agrupamiento en distintas categorías de acuerdo a la normalización, ¿verdad? Aquí en la norma se establece, va a haber clase 1, clase 2, clase 3, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, o calidad suprema, calidad buena, calidad mediana, ¿no? Y en cada una de ellas va a tener características que se establecen y luego así alguien me pide, bueno, quiero que me mandes 2 toneladas de tomate calidad 2. Ah, perfecto, ahí te van.
quiero que me mandes tantas toneladas de tomate calidad 1. Perfecto, porque aquí ya está establecido cómo son esos tomates, ¿no? Ya no tengo que andar viendo, oh, mis tomates son los más bonitos. Y que llegue otro productor y diga, yo también tengo tomates muy bonitos acá y esos cuáles son, ¿no? Los dos son muy bonitos, puede ser que sean igual, ¿no? Pues que cada quien tiene en su mente criterios para poder decidir que su tomate es el mejor. Y generalmente todos los productores dicen que su producto es el mejor. ¿Cómo podemos recurrir a una medida aquí, quitándole los sentimientos personales de cada individuo? Bueno, pues con una norma. Una norma nos ayuda. Bueno, entonces la clasificación puede basarse en normas establecidas oficialmente o en normas no oficiales aceptadas por la mayoría de los agentes participantes en la comercialización del producto, ¿verdad? Para hacer una norma, ¿verdad? Se requiere de la participación de todos los agentes de comercialización, productores, intermediarios, empacadores, transformadores de la industria, el gobierno, en fin, de todos los agentes que participan y que regulan, todos ellos tienen que intervenir para poder hacer una norma adecuada, ¿no? Bueno, ya dijimos que las ventajas de la norma o de la normalización y la tipificación, pues hay muchísimas, ¿no? Facilita la comparación de las cotizaciones de precios entre distintos mercados, aumentando sus transparencias. Es yo puedo cotizar sin ver, pues, llamo a 10 invernaderos, le pregunto cuánto tienes el tomate de calidad uno, bla, 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 pues quiero este, ¿no? Yo estoy seguro que se va a cumplir con las normas mínimas que yo estoy buscando. Facilita que haya precios más homogéneos, que no haya tanta diferencia. Facilita las transacciones a distancia ahora que físicamente a veces no podemos estar. Bueno, yo simplemente hago llamadas y digo, ya sé que en mi finca, en mi bodega, en el área de recepción, verifican, harán un muestreo para ver que el producto cumpla con la norma y si no cumple, pues se regresa, ¿no? Simplemente porque el contrato estableció que me ibas a entregar productos de la calidad XN o la que sea, ¿no? Contribuye a evitar los fraudes, miren, eso es muy importante. Si yo pido zapatos con la norma 9300, bueno, no me pueden entregar otro tipo de zapatos porque si no, con todas las garantías yo lo puedo exigir y me los tienen que entregar los que yo pedí, por los que yo pagué. Como es una norma avalada por las instituciones normativas de un país, pues cumple con todas las garantías de que la ley se tiene que aplicar ahí. Para el productor posibilita la eliminación de productos no comercializables, ¿verdad? Productos dañados, otros productos. El precio puede cumplir mejor su función de transmitir al producto los gustos de los consumidores. Bueno, para el consumidor, para el productor también va a tener ventajas, ¿no? Favorece la formación de grandes lotes homogéneos. Fíjense, por ejemplo, si ustedes tienen organizados 100 productores pequeños, medianos o del tamaño que sean, y a todos les ponen como, les establece la norma, les dicen, bueno, aquí está la norma para producir, ¿verdad? Por favor, hoy voy a empacar en la bodega número 1 tomates calidad suprema. Lleguen ahí con sus tomates calidad suprema. En la bodega número 2 voy a recibir los tomates calidad 2, ¿no? Y en la bodega número 3 voy a recibir los tomates calidad 3. Eso me va a ayudar muchísimo, ¿verdad? A mí como organizador, como comercializador, como el que me encargo de eso, bueno, yo ya sé que todo automáticamente van a llegar tomates que igualitos, ¿verdad? Sin que iguales, de acuerdo a la norma. La norma tiene márgenes y esta norma, así van a tener que sujetarse a esa norma. Y el que no cumpla, bueno, pues se les regresa. Simplemente, o sea, señores, estas son las normas, ustedes me tenían que entregar este tipo de tomates, no los trajeron, pues bueno, usted haga lo que pueda con sus tomates, ¿verdad? En los canales de comercialización, pues reduce las pérdidas, desde luego, ¿no? Si a mí me piden tomates de calibre 5 y llevo puros tomates de calibre 5, pues no va a haber desperdicio. Pero si me piden tomates y la empresa que me los pidió me ocupa puros calibre 5, imagínenselos ahí separándolos y bueno, ¿y estos qué hago con ellos? Estos no me sirven. Bueno, ya estoy teniendo pérdidas, ¿no? Pagué por un tomate del cual solamente estoy ocupando la mitad, porque el resto me venía de tamaños diferentes, de características diferentes, con madurez diferente, en general, en fin, diferentes, ¿no? Favorece la utilización de métodos modernos de envasaje y embalaje. Podemos utilizar un empaque automatizado cuando tenemos puros tomates del mismo tamaño, ¿no? Podemos facilita la automatización de los procesos y todas estas cosas, ¿no? Permite el desarrollo de nuevos mercados, pues estamos garantizando calidad, facilita la formación de canales de comerciales más directos entre productores y compradores, ¿verdad? Y para los consumidores, pues hombre, es más confianza, ¿no? Yo voy y compro un kilo de tomates y todos me van a salir del mismo tamaño, con el mismo nivel de madurez, con el mismo vida de anaquel, en fin.
Bueno, decíamos aquí que las normas son establecidas generalmente son avaladas o son publicadas por una agencia, por la Secretaría de Economía en México, generalmente, o por alguna instancia reguladora, ¿verdad? Finalmente. Para el establecimiento de un sistema de declaración se requiere, por ejemplo, primero determinar los atributos del producto, ¿no? En base a qué atributos voy a clasificar. Es importante. ¿Qué atributos? No sé, primero el tamaño se me ocurre, ¿no? El tamaño. ¿Qué otra cosa? Pues el color, tal vez si hablamos de tomates. ¿Qué otra cosa? Pues puede ser el grado de madurez. ¿Qué otra cosa? Puede ser el número de defectos que tenga. Puede ser, no, bueno, ya llevo 4, pero todos los que a ustedes se les ocurran, ustedes conocen mejor los productos y saben qué normas o qué atributos podrían utilizar para poder distinguir grupos de productos, ¿no? La normalización basa la definición de los diferentes grados de calidad en los atributos del producto que hemos dicho, ¿no? Que son distinguidos y apreciados por el consumidor, no solo desde el punto de vista físico, sino más bien relacionados con la demanda primaria del producto. Las cualidades a tener en cuenta para la definición de los grados varían según los productos y entre otros se pueden citar sabor, color, bla, bla, bla. Aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Para uso práctico, de acuerdo con los atributos mencionados, debe establecerse un reducido número de tipos, o sea, procurar no hacer muchos grupos, no sé, cuando mucho 3. Si hacemos muchos, va a ser difícil distinguir entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3. Y si hacemos pocos, muy pocos, también puede ser que el grupo 1 tenga características muy heterogéneas del grupo 2 y del grupo 3. Entonces, se debe, dependiendo del producto, en general se recomienda no hacer muchos grupos, cuando mucho 3 o 4 grupos, no más, no más, 3 o 4. 1, 2, 3, ABC y así, por ejemplo, ¿no? En la mayor parte de los productos, una determinada cualidad suele tener una distribución normal de frecuencias, por ejemplo, tamaño, ¿no? Existirá un gran número de unidades de tamaño próximo al valor medio. Cuanto mayor o menor es el tamaño, menor será la frecuencia de número de unidades. Por ello hay que decidir el número de tipos o grados, como les decía, ¿no? Con un número muy elevado de tipos será difícil distinguir entre sí. Y con un número muy limitado de tipos, agrupar a productos muy heterogéneos, lo que ya comentábamos, ¿no? Bueno, fíjese aquí, vamos a ver un ejemplo de norma. Miren todos los que entraron en esta norma, ¿verdad? Especificaciones calidad para aguacate fresco en México. Todos estos intervinieron para elaborar la norma, miren. Aquí hay productores, muchos productores. Aquí está la Zagarpa con la cerca. Aquí está una asociación de productores, de empacadores, miren los empacadores. Aquí está la tienda de autoservicio también representadas por la ANTAD, ¿sí? Aquí está la central de abastos de la Ciudad de México. Vean ustedes, aquí están desde los productores hasta los comercializadores. Todos están presentes, porque todos ellos saben, todos ellos intervienen. Los comercializadores dicen, bueno, es que a mí me piden ese tipo de productos. Y los productores pues tienen que saber qué van a producir, ¿verdad? Decir, bueno, si se puede, no se puede. ¿Puedes hacer esto? No lo puedes hacer. Y ahora aquí miren instituciones que participaron en la elaboración de la norma, ¿no? Estas instituciones se establecen para darle formalidad, ver que se apegue a la ley, ver que, porque al final lo van a publicar, ¿no? Todas estas instituciones participaron, ¿no? El Politécnico, eh, curiosamente nosotros no estamos ahí, no nos consultaron, que es una pena, ¿no? Y aquí está la norma, ¿verdad? Objetivos de aplicación, vamos a verla así como un ejemplo para que vean ustedes cómo es una norma de clasificación de un producto, ¿no? El objetivo, esta norma mexicana establece las especificaciones de calidad que debe cumplir el aguacate perteneciente a la familia de las laureáceas en su variedad Hass para ser consumido en estado fresco después de su acondicionamiento y envasado. Se excluye el aguacate para procesamiento industrial, ¿no? Entonces aquí ustedes ya verían, bueno, nosotros no vamos a hacer una norma, ¿no? Pero bueno, si buscamos una norma que esté por ahí escrita para cualquier cosa. Campo de aplicación, aquí se ha establecido el campo de aplicación, ¿verdad? La norma de tal fecha, que fue elaborada en 2002, establece las especificaciones para el manejo fitosanitario. Aquí hay otra norma, a la cual hace referencia a esta norma de la que estamos hablando, ¿no? Esta norma implica que tanto para el mercado nacional como para la exportación, e incluye la definición de zonas libres de plagas cuarentenarias, tales como el barrenador pequeño de hueso, barrenador bla, 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 bla. O sea, hay una norma también para el manejo fitosanitario del aguacate. Referencias, bueno, aquí están las referencias. Para la correcta aplicación de esta norma se deben consultar las siguientes referencias, fíjense. Estas normas tienen que ver
con la norma que estamos hablando ahorita, ¿sí? Hace referencia, tiene que ver con pesos y medidas, tiene que ver con normas de productos alimenticios, tiene que ver con una serie de normas que van a estar implicadas aquí. Y eso lo hacen los expertos finalmente, ¿no? Bueno, ¿qué debe de referirse aquí? ¿Verdad? Y luego vienen las definiciones en esta norma, que es un aguacate de variedad Hass. Bueno, el aguacate Hass es un producto, es el fruto de Persea americana mil, cuya cáscara es de textura gruesa, rugosa o semi-rugosa. Esta característica es uniforme en toda la superficie. Su forma es desde semirredonda hasta perada. Su color característico es el verde mate, del verde mate al negro. Y su pulpa es verde amarillento, suave y de textura no fibrosa, tipo mantequilla. Aquí se define cuál es el producto del cual vamos a hablar en esta norma. Calidad superior, bueno, y aquí vienen las normas, digo, las clases, ¿no? Es aquella que presenta tal cosa, ¿no? Aquí se define la calidad superior. Y luego buena calidad, bueno, es aquella que presenta un buen aspecto general, ¿sí? Y envase, que es un envase, cualquier recipiente en el cual está contenido el producto para su distribución o venta. Etiqueta, que es una etiqueta, es el rótulo. Fíjense cómo todos los elementos que van a ser efectos. Defectos, que es un defecto, defecto menor y mayor, cuando el objeto representa defectos superficiales que afecten un área de hasta 2 centímetros cuadrados. Los defectos los defectos a considerar son ligeras raspaduras, rosaduras y manchas, ¿no? Aquí tenemos rosaduras, aquí tenemos ligeras raspaduras, ¿no? Incluso pueden incluirse fotos para mayor. Defectos mayores, a ver, aquí hablábamos de defectos menores, aquí defectos mayores, cuando el aguacate no tiene defectos que afecten el interior de la fruta y los menores que no afecten más de 2 centímetros de su superficie, estos son magulladuras y enfermedades, ¿no? Son defectos mayores. Defectos críticos, cuando los defectos afectan el interior de la fruta y que cubran un área mayor de 1.5 centímetros cuadrados, son plagas y heridas no cicatrizadas. Aquí tenemos algún efecto de plagas, algún efecto de una herida no cicatrizada, ¿no? Pues en designación, y ahora bien, seguimos con la designación y clasificación del producto, ¿no? Dice, la aguacate de Persea americana pertenece a la familia de las labraceas, es un fruto de forma ovoide, aperada, de color verde, que bla, 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 bla. Clasificación, ¿no? El aguacate Hass, objeto de esta norma, se clasifica en los 3 grados siguientes y cada grado corresponde a la variedad de Hass, ¿no? Tenemos Suprema, clase 1, clase 2 y la clase 3 se descalifica, finalmente se elimina. Requisitos mínimos generales para los grados de clasificación Suprema, clase 1 y clase 2 incluidos en esta norma, independientemente de las disposiciones especiales para cada grado y las tolerancias permitidas, los frutos deben estar enteros, estar visiblemente sanos, exentos de podredumbre o deterioro que les permita ser aptos para el consumo, ¿no? Estar limpios, prácticamente exentos de cualquier material extraño visible, estar libres de insectos y daños causados por plagas, estar exentos de cualquier olor o sabor extraño. La fruta debe haber alcanzado su grado de madurez fisiológica, fíjense bien, aquí la define, equivalente a un contenido mínimo de materia seca del fruto del 21.5%. Así define la madurez fisiológica para poder ser comercializado ese producto y que cumpla con esta norma, ¿no? Requisitos mínimos generales, la recolección de la fruta debe ser manual, bla, 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 bla. La fruta debe tener contacto con el suelo, no debe tener contacto con el suelo, no debe costearse cuando esté lloviendo para que no quede húmeda y se vaya a podrir. El transporte de la fruta de la huerta al empaque debe realizarse en vehículos cubiertos con lona, de acuerdo a lo establecido en la norma tal para transporte, ¿verdad? Cuando un aguacate se corte antes de su grado de madurez fisiológica o ha sido dañado por bajas temperaturas atmosféricas, no puede ser comercializado para consumo humano. Aquí está establecido claramente eso. Y luego aquí vienen las especificaciones, ¿verdad? La variedad suprema. Aquí te va definiendo cómo que debe tener la variedad suprema. La clase 1, aquí está también caracterizado, que ustedes lo pueden ver. Acuérdense que yo no solamente estoy mostrándoles una norma, no me interesa aprendiendo la norma del aguacate, por eso no me detengo tanto, pero que ustedes conozcan cómo se norman, cómo es la normalización para la comercialización, porque es importante, ya dijimos por qué es importante, ¿no? Y la clase 2, aquí está la clase 2. Y el calibre, luego aquí viene, ¿no? El calibre del aguacate se determina con base al peso unitario. De acuerdo a su grado de clasificación, los aguacates se designan y calibran de acuerdo a la tabla 1. Aquí está la tabla 1, ¿no? Super, mayor de 265. Extra, de 211 a tantos gramos. Clase 1, mediano, comercial. Aquí están los calibres de los aguacates, ¿no? En cada grupo de los que anterior se exige un calibre.
Tolerancias, fíjense, aquí también se establecen las tolerancias, no son homogéneos, ya dijimos al principio, ¿no? Van a tener cierta variación, ¿no? Va a haber variación entre los productos, pero se pone una norma, ¿verdad? Para el producto objeto de esta norma que no cumpla con las especificaciones de grado de clasificación o designación de calibre indicados en el inciso 5.2 y tabla 1, se determina un porcentaje de unidades con o de peso sobre el total del producto contenidos en el mismo envase, admitiéndose las siguientes tolerancias, las cuales se calculan en porcentaje de lote y número de frutos, o términos de peso, como se indica en la tabla en el inciso 7.1, ¿verdad? Bueno, las tolerancias, Suprema permite 5% de tolerancias, clase 1, 10%. Ven ustedes como la mejor clase, pues es más estricta, ¿no? Y las siguientes, pues ya permiten hasta 10% de tolerancias, ¿no? De calibre, ¿verdad? Tolerancias de calibre, de acuerdo a su grado de clasificación, esas son las tolerancias que pueden permitirse, ¿no? Grado de clasificación, calibre, 5%, 5%, y bueno, aquí están las clasificaciones, o las tolerancias. En fin, esta es una norma, muchachos, y sigue con el mercado, con el envase, sigue con el embalaje, y bueno, finalmente eso es lo que de eso se trata entonces la normalización y la clasificación. Todo esto se establece en la norma, miren, ahí está, ¿sí? Bueno, eso es entonces lo que se refiere a la industrialización y normalización y tipificación. Viene otros dos aspectos, casi es lo mismo, ¿no? El envase y el embalaje, ¿verdad? El envase y el embalaje del cual hay que hablar porque también le agrega utilidad, también le agrega valor a los productos y es muy importante en estos tiempos, ¿no? Es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es el envasado? Pues es un servicio consistente en introducir el producto en recipientes para protegerlo de su deterioro, contaminación o adulteración, para mejorar su presentación, conservarlo y evitar los fraudes, ¿verdad? Es muy importante evitar los fraudes. Si tú utilizas un envase seguro, añade utilidades de forma y no modifica la naturaleza física del producto, pero sí su presentación de acuerdo con estos señores, ¿no? Es muy importante, entonces esto es muy importante, más de lo que nos imaginamos, ¿no? Si nosotros vamos a comprar, imagínense, un cereal, van al tianguis, hay un señor que lo vende a granel ahí a 10 pesos, y más adelante está el, el mismo cereal, pero en sus cajas originales, con sus sellos, con su certificación. Sin duda que yo voy a comprar el que viene empacado sin duda que vamos a comprar el que viene envasado, empacado. ¿Por qué? Pues porque el que está a granel pues, me genera mucha desconfianza. Primero, no sé si será realmente el que está ofreciéndome. Segundo, no sé si está limpio. Ya se expuso a la contaminación de aire, de polvo, de vapor, del aliento de las personas que pasaron por ahí. A lo mejor está contaminado con coronavirus. No, ese no me da confianza, no lo compro. Fíjense qué importante es el envase. Para que ustedes cuando tengan que comercializar un producto, piensen en eso, ¿sí? Piensen en eso, en que tal vez si lo ofrecen en un empaque, no siempre ocurre así, pero generalmente ocurre. Si lo meten en un envase adecuado, desde luego, tal vez si van a comercializar naranjas, tienen que ir en una redecita que permita completamente la ventilación, pero eso ya le da y con una etiqueta ahí colgando donde sus especificaciones, y diga qué variedad, qué tipo de naranja es, y clasificada, o sea, a ese momento ya le vamos a agregar todo lo que hemos estado viendo, ¿no? En lotes homogéneos, naranjas del mismo tamaño. Fíjense, si yo pongo un lote con naranjas grandes, medianas y pequeñas, no, la gente le va a hacer el feo. Pero si las tengo clasificadas, ya separadas, incluso las naranjas pequeñas se las van a llevar porque no les va a causar esa desconfianza al ver tanta variación en los tamaños. Es algo importantísimo, ¿verdad? Y los pueden vender tal vez al mismo precio, pero si las venden, si tienen un lote de naranjas todas heterogéneas, no les va a ir bien. ¿Qué es un envase? Pues es todo el material que utilizamos para almacenar. Objeto manufacturado que contiene, protege y presenta la mercancía para su comercialización en la venta al detalle, ¿verdad? Diseñado de modo que tenga el óptimo costo, compatible con los requerimientos de protección del producto y medio ambiente. Hoy se está poniendo mucho de moda esta cuestión del medio ambiente, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya prohibieron los plásticos.
Ya no puedes tener, las tiendas ya no pueden dar plásticos de un solo uso. Pues todo eso va a ir cambiando, ¿no? Pronto van a caminar hacia los envases. En México, por ejemplo, el PET se reutiliza mucho y esa es una ventaja para el PET. Tal vez por esa razón lo sigan dejando que se utilice, porque es el estado, es el país en el mundo que más porcentaje de reciclamiento tiene en el PET, ¿verdad? El embalaje es el material utilizado para proteger el envase primario. Generalmente tienes el envase primario, luego puedes tener pequeñas cajas y luego puedes tener varias cajas acumuladas y van a ser embaladas estas, ¿verdad? Se embalajan, se hace el embalaje. Es el objeto manufacturado que protege de manera unitaria o colectiva bienes de mercancías para su distribución física, ¿verdad? A lo largo de la cadena logística, es decir, durante las rudas operaciones de manejo, que pueden ser pallets, pueden ser contenedores, pueden ser cajas grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos un pallet y hay este montón de cajitas y esas pues se les va a hacer embalaje. Se les puede poner plástico o simplemente cintas que las sujeten y que las protejan para que no se vayan a caer. Y estos señores indican que una mejor definición de envase y embalaje es la que dio un señor que decía lo siguiente, ¿no? Envase, acondicionamiento de los productos en forma que asegura su protección, brinda una presentación y permite su consumo o empleo en dosis individualizadas en función de sus características, ¿no? El envase de, por ejemplo, la leche, pues en litros, el azúcar en kilos, el arroz en kilos, la pasta en 300 gramos, que se calcula cuál es el consumo que suele hacer una familia, y de esa manera se define el tamaño del envase. Pero una gran caja de pastas, por ejemplo, sería difícil comercializarla. Ya les dije hace un momento los problemas que trae el comercio a granel. No genera mucha confianza. Desde luego hay cosas que se pueden comercializar a granel sin mucho problema, como son los granos, ¿no? Porque finalmente los granos no se van a consumir de forma inmediata. Los granos van a seguir un proceso todavía, dijimos hace un rato, de industrialización. El embalaje, según este mismo autor, es la protección del producto atendiendo fundamentalmente a las exigencias de su almacenamiento masivo y de su transporte o expedición a largas distancias, cualesquiera que sea el medio de transporte empleado, que a lo sumo impondrá un más o menos exigente embalaje, ¿no? Siempre vamos a tener que hacer embalaje. Requisitos de los embalajes deben ser marcables, que permitan ponerle un rótulo, una marca, una etiqueta, cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación medioambiental y fitosanitaria de los países. Estas cosas les exigen, si va a ser embalaje, tienes que garantizarme que lo que viene adentro lo pueda muestrear, o bien lo que viene adentro ya venga muestreado, ya traiga un sello de que alguien ya lo revisó, si voy a exportarlo, ¿verdad? Porque si no en la frontera me los van a tener que abrir y tener que, bueno, todo ese lío, tienes que cuidar eso, prever que vas a exportarlo y que le van a hacer revisiones. Que no pese mucho, que sea lo más ligero posible, porque el transporte de por sí es caro, ¿verdad? De preferencia deben ser reutilizables y reciclables, y en un caso extremo incinerable, y en un caso extremo que sea incinerable, ¿no? Para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que rigen en cada país destino. Pues tienes que poner atención cómo piden el embalaje o qué te permiten mandar al país al que vas a mandar. Aquí tenemos una caja donde van a ir varios productos individuales adentro, se puede ser embalaje. Los productos que no llevan envases se dice que van a granel. Cuando la comercial se usan grandes envases, se puede considerar que el producto va a granel. En el mercado se utilizan tres grandes tipos de envases. Pequeños envases, ¿verdad? En estos la cantidad envasada corresponde a unidades de venta al por menor, botella de vino, aceite, kilo de arroz, litro de leche, en fin, etc. Aquí tenemos estos ejemplos de envases medianos, que son como este tipo de cajas, ¿verdad? Una caja de aceite, una caja de leche, grandes envases, ¿verdad? Aquí tenemos estos grandes envases, contenedores completos, ¿sí? Relacionado con el embalaje y el envase hay que considerar la paletización y la containerización, así se utiliza el término, no me pregunten por qué así vienen los libros, debe ser containerización de containers, de contenedores, ¿no? Conceptos basados en el uso de paletas y contenedores, los cuales facilitan la carga y el de descarga en el transporte y almacenamiento, ¿no? La paletización consiste en hacer palets como ya vimos ahorita en algunas imágenes, ¿no? La paleta con los embalajes apilados constituye una unidad de manipulación que simplifica la carga y descarga en el transporte y los tamaños son universales. Y también los orificios que les hacen. Por aquí está un pallet, ¿dónde está?
Déjenme ver si por aquí. Aquí está un pallet, aquí están los pallets, miren, fíjense. Este pallet tiene 4 entradas, ¿sí? Tiene 8 entradas. Una, otra, aquí tiene otras 2. Por el lado de atrás también tiene esas 2 y tiene 8 entradas. ¿Y esas para qué sirven? Pues para el manejo. Un pallet de 8 entradas te permite manejarlo por cualquier lado. Cuando andas con el montacargas allá dentro del almacén, te permite manejarlo de manera muy fácil. Entonces son más o menos reglas que existen para la elaboración de pallets, ¿verdad? Aquí tenemos el manejo de unos pallets, aquí tenemos un almacén automatizado, ¿verdad? En el que entra un robot, te acomoda, saca, mete, trae, le haces el pedido y él va y en todas las cajas se utiliza por georreferencia dónde guardó cada una de las mercancías, cervezas, azúcar, galletas. Le haces tu pedido y el robotito entra, anda trayendo y los trae, los acomoda y te deja tu pedido por ahí. Así funciona un almacén automatizado. Y bueno, esto de la containerización, nada más que el uso de contenedores para transportarlos por cualquier vía. Ese es un contenedor frío para meterlo en un barco, un contenedor frío para meterlo en el ferrocarril, un contenedor con ciertas características, con ventilación, como tú lo definas o como tú lo quieras, ¿verdad? El contenedor constituye, al igual que la paleta, una unidad de carga, pero de dimensiones mucho mayores. Si la unidad de carga era del embalaje corriente 20 kilogramos, pues esto pasa a ser 500 o más y 20,000 en el contenedor. La reducción de los costos de transporte y almacenamiento es mucho mayor cuando se usan contenedores, según este señor, para el transporte en barco, mientras la carga es carga de 80 toneladas por el procedimiento tradicional. Bueno, se requerían 9 hombres de 8 horas de trabajo. Con el uso de contenedores, pues es cuestión de un movimiento con la grúa, ¿no? Materiales utilizados en la fabricación de bases y embalajes. Normalmente esto debe ser considerado mucho la disponibilidad de materiales en cada lugar, ¿verdad? ¿Qué tanto cuestan? ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia mínima que debe tener para que pueda resguardar el producto? El material debe ser adecuado para conseguir, en su caso, una buena presentación. Es muy importante también pensar en la presentación. Y ahora hay que agregarle un quinto requisito, que es las normas medioambientales de cada país, porque si no, puede ser que no pase. Bueno, pues, por ejemplo, la madera es muy resistente, ¿sí? El cartón puede ser reciclable fácilmente. Cada uno tiene sus ventajas, ¿no? La hojalata, poco peso y cualidades para proteger el producto. Se usa en envases para conservas y en embalajes para bebidas alcohólicas, por ejemplo. El yute, pues, son los costales, ¿verdad? El vidrio, los plásticos. Cada producto tiene sus ventajas y desventajas, pero son ejemplos de materiales que se utilizan para el envase y el embalaje, ¿no? El envase, ya hemos dicho que le aporta a la comercialización funciones, ¿verdad? Protege a los productos, los mantiene frescos, evita que se deterioren, que se contaminen o que los adulteren, ¿verdad? Evita los fraudes. Un jugo de piña bien cerrado, pues va a traer jugo de piña bien cerrado, ¿verdad? En un envase Tetra Pak, yo estoy seguro que es envase de piña, pero si lo compro granel no estoy seguro. Un tequila con sus sellos de Hacienda y con su despachador que solamente permite salir pero no entrar, también me da tranquilidad, me da confianza. Pero si compro tequila a granel, quién sabe qué esté comprando. Mejora la presentación de los productos, constituye una importante fuerza competitiva. Fíjense, el envase es tan importante que se han hecho experimentos. O sea, simplemente una Coca-Cola le quitas la etiqueta y la colocas ahí, ¿verdad? Y dejas pasar a los consumidores, van a tomar la que tiene la etiqueta, punto. Se van directos a la que tiene la etiqueta. No obstante que la Coca-Cola esté sellada, esté completamente nueva, que no haya sido abierta ni nada, no les llama la atención la que no tiene la etiqueta. Genera fidelidad, es publicidad. Y la publicidad es fundamental en los consumidores. Entonces, si tú ves una Coca-Cola con una forma diferente y que no tiene el anuncio, ya no te la tomas a gusto. Es más, ni te vas a ver a Coca-Cola, estoy seguro, porque la mente es tremenda. Es algo muy importante que tiene el envase, mucho, muy importante, además de todos los que dijimos de proteger, de guardar, de salvaguardar, de dividir en lotes. El efecto que tienen los consumidores es muy fuerte. Por eso, cuando ustedes tengan su marca, muchachos, que es deseable que hagan la marca, ustedes tienen una unidad de producción de unas 20, 30 hectáreas, tienen que generar una marca.
tomates Don José, o tomates Don no sé qué, Doña Consuelo, tomates, y poner una marquita y hacer un pequeño logotipo y utilizarlo. Que la gente que empiece a conocer ese, ponen en su entrada de su fábrica ese logotipo grande y ponen ahí en los alrededores de su fábrica eh, tomates Don José y con su simbolito a 2 kilómetros, tomates Don José a 10 kilómetros, tome a la derecha o sigue para acá. Sí hay que rodearse de ese tipo de pequeños anuncios, porque eso se va metiendo en la cabeza de la gente. Si inconscientemente le vas metiendo en la cabeza a la gente, ya va a ir por default, va a ir buscando sus tomates. Y cuando llegue al tianguis y ve que hay bolsitas de tomates o cajas de tomates con ese logotipo, con esa etiqueta, con los colores homogéneos, siempre hay que elegir un color y elegir una forma, elegir un dibujo y permanecerlo, porque no podemos estarlo cambiando cada día. Si lo cambiamos cada día, pues no vamos a generar el efecto memoria, el efecto que queremos lograr en el consumidor, en el comprador que esté en su mente ya y que lo ande buscando inconscientemente, ¿verdad? Que se enamore de esa marca, que se haga fidel, que sea fiel a esa marca, ¿sí? Bueno, todo esto va a tener, todos esos efectos van a tener el etiquetado, pues también es muy importante, ¿no? Debemos incluir una etiqueta en el que pongamos las características mínimas que queremos hacer públicas y bueno, las que me exijan ahora en México, pues se ha hecho obligatorio el que todos los alimentos tengan advertencias, al menos de exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas. Al menos he llegado a ver productos hasta con 4 advertencias en color negro y con letras blancas en medio. Ese es el etiquetado, te exige que pongas que trae tu producto, ¿no? Bueno, son tomates de tal característica, tomate saladet con tales características, con tantas partes por millón de licopeno, de sodio, calorías, no sé, lo que tú tengas que ponerle a tu etiqueta o lo que quieras que se sepa de tu producto. Si quieres presumir algo, pues tienes que ponerle algo, ¿no? Y luego los códigos de barras, ¿eh? O sea, son ya hoy los códigos QR, no solo el código de barras, ahora ya poco a poco avanzando, ya se usa más el código QR, que es fácil, más fácil de leer por cualquier teléfono celular, por cualquier aplicación, tú lees con el código QR qué información trae. Te manda generalmente a un sitio donde vas a encontrar toda la información que tienes que saber de ese producto, ¿no? Entonces ustedes tienen que gestionar todo esto, hacer un código QR, poner una página de internet en un servidor en el que pongas todas las características de tu producto que el consumidor tenga que saber para que lo consuma con confianza. Y bueno, esto es muy importante hoy en día, sobre todo hoy en día, esto es importantísimo. Etiquetado y código de barras o códigos QR, tal vez le voy a dar aquí códigos QR y voy a poner aquí un código QR para que llame la atención, ¿verdad? Esto es muy importante ahora, muchachos. Esto es muy importante porque más adelante hablaremos un poco de la calidad y dentro de la calidad hablaremos de dos conceptos muy importantes, que es la inocuidad y que es la trazabilidad, y esto tiene mucho que ver, se utiliza mucho este tipo de códigos QR para poder acudir a la información completa de cuál fue el proceso, la ruta que siguió mi producto y cómo fue producido y quién lo produjo y quién intervino y bla, 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 todas esas cosas que luego los consumidores exigentes quieren saber. Bueno, el inconveniente fundamental del envase, pues es que es caro, ¿no? Gastas más dinero, ¿no? El principal inconveniente del envase es que es el costo. El segundo lugar hay que considerar el aumento del peso, ¿verdad? Relacionado con la repercusión del envase en el costo de comercial está la selección de materiales más convenientes para la construcción de los envases de acuerdo a las funciones que desempeñan los mismos en cada una de estas cosas. Bueno, pues eso es en relación con estas cosas, ¿verdad? Eh, vamos a continuar, déjenme buscar la que sigue. Bien, entonces vamos a continuar.
Muy bien. Finalmente, nosotros hemos estado viendo porque consideramos que es necesario que haya o se justifica, tiene razón el hecho de que exista una diferencia en los precios entre el que recibe el productor y el que paga el consumidor. A nivel internacional ocurre eso, creo que ocurre en todo el mundo, ¿eh? La verdad que ahora estoy convencido que ocurre en todo el mundo. En teoría, ya lo dije yo en algún momento aquí en el curso, esto se explica por la eficiencia de los mercados y por el número de agentes que están allí en medio entre esos dos puntos. El número de participantes, cada uno de ellos cobra una comisión, cada uno de ellos provee de algún servicio o una función, por lo tanto tiene que cobrar algo, nadie da paso sin guarache en este mundo, ¿no? Si aquí tenemos 10 agentes entre el consumidor y el productor, y acá tenemos 2 agentes, lógicamente esperaríamos que la diferencia entre precios entre ambos sea mayor aquí que acá, ¿verdad? Sea mayor donde hay más agentes y sea menor donde hay menos agentes, ¿verdad? Bueno, pero se justifica entonces. ¿Por qué? Pues porque todo el que intervenga y que brinde un servicio, que ponga su trabajo ahí, que invierta su tiempo y su dinero, tiene que cobrar una recompensa por eso. No lo va a hacer gratis. Nadie lo hace gratis en este mundo. En estas economías de mercado nadie hace, y ninguna lo hace gratis. Alguien le va a pagar. Si no cobra él, le pagará el Estado. Pero todo el mundo tiene que cobrar por hacer algo ahí. Pero escuchaba ayer, antier, vi un pequeño video estaban hablando en España de los problemas de la comercialización y de los problemas que tienen, que ya casi nadie quiere hacer agricultura, ¿verdad? Al menos los pequeños productores ya no quieren hacer agricultura, todos se quieren ir a la ciudad y ellos ven como un problema eso, no encuentran qué hacer para retener a los agricultores en el campo. Y la señora estaba entrevistando a un funcionario de la política agrícola de la Unión Europea y le decía, ¿usted sabe cuánto es la diferencia que hay le ponía ejemplos de varios frutos, ¿no? Y hablaba de incrementos de 6 veces entre el precio que recibe el productor y lo que pagaba el consumidor. El productor recibe 3 euros y nosotros pagamos 20, decía ella. Y así le puso ejemplo como de 7 productos, ¿no? En todos los casos. Ahí me hizo reflexionar, bueno, pues creo que ellos tampoco tienen un mercado muy eficiente. Pero la otra perspectiva, la otra explicación es lo que hemos estado viendo aquí en las últimas clases, ¿no? Si bien es cierto, tiene algún papel la eficiencia del mercado, la otra también lo tienen los servicios que aportan todos estos agentes de comercialización. Aquí vamos a hablar de los agentes de comercialización y de la diferencia entre los precios, entre el valor del producto aquí y acá, que se llaman márgenes, y los canales de comercialización, que no es más que la ruta que sigue a través de los diferentes agentes de comercialización. Y ya si entendemos esto, pues ya entendimos todo lo que sigue. Agentes y canales de comercialización, ¿verdad? El agente de comercialización puede concebirse en un sentido amplio como toda persona, fíjense bien, natural o jurídica, o persona física o moral, aquí en México le decimos, que interviene en los procesos de comercialización. Pueden ser personas, o pueden ser empresas, o pueden ser agencias, o puede ser lo que sea, ¿verdad? Ahora bien, entendido en el sentido anterior, dentro del término agente se incluirá una serie interminable de personas, todas las que tengan que ver de manera directa o indirecta en el viaje de los productos desde que se producen hasta que se consumen. Todas esas personas son agentes y esas personas también van a ir definiendo la ruta, los canales de comercialización, así se les llama, ¿verdad? Interesa concretar más esta definición de forma que nos permita individualizar una serie de personas cuyo comportamiento debidamente analizado nos sea útil para comprender la estructura y el funcionamiento de la comercialización. Definimos pues al agente de comercialización como toda persona natural o física y moral que directa o indirectamente añade alguna utilidad al producto. Algunos ejemplos que pueden contribuir a completar la idea que se ha querido establecer con la anterior definición, pues una persona que adquiere la propiedad de determinados productos agrarios para a continuación revenderlos, debe ser considerado como un agente, ¿verdad? Aunque la única utilidad que éste le haya dado es la de posesión. Esta misma persona le puede añadir además utilidades como son las de espacio, tiempo, almacenaje, envase, cualquier cosa, ¿no? Si vemos, pues esto ya está muy ligado con lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿no? En general, todas las personas que adquieren la propiedad del producto deben ser consideradas como agentes, pero también pueden ser consideradas como agentes determinantes personas que no llegan a poseer el producto, sino que simplemente brindan un servicio, como
Bueno, te rento mi bodega para que guardes ahí tus naranjas un día. Ya participé. Te rento mi fábrica para que muelas ahí tus fresas y las hagas mermelada. Solamente le brindé un servicio de maquila, pero aún así estamos participando en la cadena, en los agentes de comercialización. También pueden ser considerados agentes algunas personas que no llegan ni siquiera a entrar en el programa. Ya esto ya lo expliqué, ¿verdad? Los tipos de agentes citados en los dos ejemplos anteriores presentan en la realidad un gran número de matices. Muchos en cada país son diferentes, ¿verdad? En todos los países van a ser diferentes los agentes de comercialización. Lo que plantearemos a continuación es un ejemplo nada más de agentes de comercialización, pero incluso cada uno de ustedes en su región puede ser que encuentre uno diferente o que los nombres sean diferentes. Coyotes, intermediarios, acaparador, nombres diferentes vamos a encontrar. Entonces no se preocupen por los nombres, vamos a pensar en las funciones que aporta cada uno de ellos y ya cada quien lo tropicaliza o lo aterriza o le da el nombre que considere conveniente. Tenemos entonces agentes directos, ¿verdad? Y agentes indirectos, como los hemos definido. Aquellos que participan directamente, ¿verdad? Que llegan a ser propietarios de la mercancía y que le aportan ciertos servicios. Y aquellos que sin ser propietarios de la mercancía le aportan ciertos servicios o funciones. En este grupo se incluyen propietarios de almacenes, medios de transporte y todos aquellos que sin ser propietarios ayudan de alguna forma. ¿Qué tipos de agentes? Bueno, decimos aquí, hacemos la advertencia que el ejemplo que voy a poner aquí es basado en este libro, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros podemos identificar nuestra región diferentes. Empezamos por este que se conoce como corredor. ¿Qué es un corredor? Bueno, es una persona que interviene en las operaciones de venta del agricultor, facilitando los contactos con el comprador, ¿verdad? Mayorista de origen, industria mayorista de destino, etcétera, y suele ser conocedor de la situación de las cosechas o del ganado, o por lo que informa y aconseja al agricultor y al mayorista, ¿verdad? Unas veces el corredor es neutral, es decir independientemente es independiente, no está coludido ni con uno ni con otro, pero hay veces que no, hay veces que el corredor es un tipo que puso el agricultor a que busque compradores, o viceversa, un comprador mayorista que lo trae por ahí recorriendo los estados para que encuentre. Entonces ya no es tan neutral. Lo ideal sería que fuera neutral, que simplemente dijera, a ver, señores, ustedes producen, señores, ustedes compran, los pongo en contacto, les cobro una comisión a cada uno, yo cobro una comisión porque te dé mi cartera de clientes, al otro yo te cobro una comisión porque te dé mi cartera de proveedores y eso haría más o menos el corredor. Digamos que es una persona muy informada de dónde y cuándo y qué se está produciendo y quién los está comprando y qué está comprando. O sea, es un tipo muy, muy informado, ¿no? Tal vez ustedes pueden hacerse expertos después de tantos viajes de estudio en esto. O sea, si ustedes saben en este momento dónde se producen las papayas, ustedes saben en este momento dónde se producen los tomates, dónde se producen los berries, dónde se produce cada una de esas cosas. El corredor, desde luego, percibe una comisión, ¿verdad? Entre sus funciones podrían estar puede intervenir en la fijación del precio. Él está interesado que se concrete la transacción, porque si se hace la transacción, él va a percibir su comisión, ¿verdad? Él, por ejemplo, los vendedores de autos son corredores, pero son contratados por la agencia de autos, ¿no? Pero sí, si se concreta la venta, ellos reciben una comisión. Si no se concreta la venta, no reciben ninguna comisión. Proporcionar el envase a los agricultores podrían hacer, a veces lo hacen, a veces vigilan que el peso sea correcto, a veces organizan el transporte y aquí se pueden llevar otra comisión. Si consiguen transporte a una empresa de transporte y le logran conseguir fletes, bueno, ya tuvo otra comisión ahí, ¿no? Y bueno, podrían incluso tomar este papel, aunque es difícil, este no es tan común, ¿no? Y luego viene el mayorista. Bueno, el mayorista puede ser uno de los que contrató o de los que contactó el corredor, ¿verdad? Se trata de un agente de comercialización que opera al por mayor, es decir, con las mercancías agrupadas en grandes partidas. Dentro de este tipo se incluyen a diferentes agentes pues, con características muy variadas según productos y localidades. Es útil dividir estos agentes en dos grupos, en mayoristas de origen y mayoristas de destino. ¿Qué serían los mayoristas de origen? Pues los que están comprando directamente a los productores ahí en el campo, ¿no? Puede ser que por ahí tengan una bodega establecida y yo compre, esté comprando trigo, esté comprando maíz, esté comprando frutos ahí. Y un mayorista de destino, bueno, por ejemplo, la central de abastos.
La central de abastos es un mayorista de destino. ¿Por qué? Pues porque ellos están más ligados al consumo, a los que van a consumir directamente. La central de abastos, que hay casi en todos los estados, se encargan de proveer a los detallistas, a los de medio mayoreo, a los que venden poquito. Y ahí vienen, entonces están más cerca del consumo, y los de origen pues están más cerca del consumo, ¿verdad? El mayorista de destino está localizado en zonas de consumo, ya lo explicamos, ¿verdad? La separación entre mayoristas de destino y mayoristas de origen no es clara en algunos casos. Algunos cumplen la misma función, algunos simplemente es el mismo, pero tiene aquí una bodega de recepción y tiene otra más cerca del consumo, ¿no? El mayorista suele recibir muchas veces el nombre de almacenista también. A continuación vemos algún tipo de mayoristas o tradicionales, ¿no? El exportador de frutas y hortalizas, el mayorista de frutas y hortalizas, el tratante de ganado, el almacenista de cereales, el introductor de ganado a los rastros, el importador de frutas y hortalizas, en fin. Y luego vienen los minoristas o detallistas o tiendas de menudeo, ¿verdad? Es un agente de comercialización cuya característica más importante es que vende al por menor, lo que equivale a decir que vende al consumidor. También recibe el nombre de detallista. Y hay otro agente que se conoce como industria, ¿verdad? Agente de comercialización que fundamentalmente añade utilidades de forma al producto agrario, ¿verdad? Es decir, que desempeña el servicio de industrialización. Ya hemos hablado ampliamente de lo que es la industria. Desempeña también el servicio de compra y venta, y así como transporte, almacenamiento, financiación, aceptación del riesgo. O sea, le mete muchas. Por eso la industria se queda con mucho dinero, ¿no? Por eso con envidia vemos nosotros que el valor se duplica, ¿verdad? El valor que tiene un producto en la finca se multiplica por 2 o por 3 una vez que sale de la industria. La tortilla es el ejemplo más claro y más evidente, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilo de maíz ahorita? Pues 5 pesos, o 6, vamos a ponerle, 5 pesos. De cada kilo salen 2 kilos de tortilla. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortilla? 14 pesos. Fíjense, 28 pesos pagó el consumidor final por lo que equivale a un kilo de tortilla. O sea, 5 veces, 6 veces, casi 6 veces, 5.5 veces, 550% se incrementó el valor, nada más por pasar por la industria de la tortilla. Nada más. Fíjense nomás lo importante o cómo la industria le añade valor. Y si le seguimos la pista a cada uno de los productos agrarios, agrícolas, va a pasar lo mismo. ¿Cuántas veces se incrementa el valor del tomate hecho puré? ¿Cuántas veces se incrementa el valor de las fresas congeladas? De las fresas hechas de mermelada, de las fresas deshidratadas, de los dulces de guayaba. Y así en general la industria les agrega muchísimo valor. Por eso es importante pensar en las cadenas de valor. Por aquí resalta o aquí resulta importante pensar en lo que ya hemos platicado, una cadena de valor. ¿Integro esa parte a mi cadena? Sería bueno, yo creo que sería bueno. No todo lo tengo que saber yo. Hoy en día, el trabajo en equipo, los grupos multidisciplinarios son los que tienen éxito. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues elegir la persona adecuada, simplemente. Voy a buscar mi cuate de industrias, que es el más fregón, el que ya le tengo más confianza, el que tiene todas las características que yo deseo. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aumentar la cadena de valor. Vamos a vender katsu, vamos a vender tomates deshidratados, vamos a vender tomates enlatados, vamos a vender esas cosas, porque aquí se va a quedar la mayor cantidad del valor que le estamos dando a otro sector de la industria, ¿no? Y bueno, vamos a tener más ingresos. Y si es una empresa comunitaria, si es una empresa en la que yo soy el gerente, o si es mi empresa, o si es la empresa de un capitalista, pues bueno, él se sentirá muy agradecido y me va a triplicar el sueldo, o me va a dar mis comisiones. Sin duda que nos va a ir bien a todos. Cuando le va bien a alguien, le va bien a todos, decíamos. Cooperativa de agricultores para la comercialización. Fíjense, esto es muy importante, el término cooperativa. En los pequeños productores, cuando tenemos pequeños productores, no nos queda más que unirnos, porque uno solo no va a poder hacer nada. Bueno, vamos a juntarlos. Ya dijimos muchas veces aquí, pongamos una serie de normas, una serie de cláusulas, un contrato, un compromiso desglosado en varias cláusulas al que se compromete todo el agricultor que quiere entrarle a la asociación. Si le entra a la asociación, si le entra a la cooperativa, o como le querramos llamar, va a cumplir con la normalización, va a cumplir con todo lo que querramos que cumpla, y entonces nos va a facilitar la comercialización de productos. Cooperativas de consumo, esto también es bueno, pero en México no tenemos esa cultura. Nuevamente les digo, el gobierno se ha encargado de hacer que la gente busque soluciones individuales,
y fomenta el uso, el camino, el que la gente se vaya sola por su camino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le tenía mucho miedo al comunismo y cuando hablaban de cooperativas pensaban que era comunismo y bueno, fue satanizado mucho tiempo. Pero las cooperativas de consumo podrían traer muchísimas ventajas. No se imaginan cuántas ventajas. Imagínense nada más en la leche. Pensemos en el ejemplo de la leche, ¿no? O sea, cada persona en mi comunidad tiene que pagar 20 pesos por un litro de leche. En serio. En la comunidad que está a 2 kilómetros hay productores de leche y están vendiendo a 5 o 6 pesos un litro de leche a la empresa Lala. ¿Por qué demonios mi comunidad no organiza una cooperativa de consumo y vamos y les compramos a los señores aquellos la leche a 6 pesos? La pasteurizamos, sacamos crema, porque en la pasteurización se separa la crema o se puede separar la crema. Sacamos un subproducto, lo vendemos y lo consumimos, fíjense. O simplemente consumimos, ya olvídense de que nada más la pura cooperativa de consumo. Vamos, hoy le toca a A y a B ir por la leche y la reparten en todas las casas, en las 50 casas que van a comprar leche. Ok, tal vez les vamos a dar un peso para el transporte, pero comparen 7 con 20 pesos. Es muchísima diferencia. No tiene ningún sentido pagar 20 pesos si yo puedo ir a comprarles a los señores a 6 pesos o incluso se los voy a pagar un peso más para ayudarlos a los pobres, ¿no? Pero ellos Lala se los compra a 6 pesos. Si yo les puedo pagar los mismos 6 o 6.50 y me los van a vender encantados la leche, ¿no? Si yo les garantizo que se los voy a comprar siempre porque por ellos prefieren la seguridad. A veces por eso le venden a Lala porque Lala les compra todos los días y si yo les digo, no, yo tengo que firmar un contrato con ellos. ¿Saben qué? Permanentemente les voy a venir a comprar 100 litros de leche porque tengo 20 familias y cada familia se come 5 litros o no sé cuántos litros, ¿verdad? Entonces, si yo les garantizo una compra permanente, vamos a beneficiarnos muchos por la cooperativa de consumo. Pero aquí podemos hablar de consumo de todo tipo de cosas, no solamente de consumo humano. Podemos hablar de consumo de materias primas, de fertilizantes, de pesticidas, de plaguicidas, de todas las materias primas para la producción. Podemos hablar aquí cooperativas de consumo, todos los señores que producen ahí, señores, vamos a comprar en equipo. Nada de que usted no se vaya por la libre, usted, vamos a ver, si tiene alguna sugerencia, hágala aquí. Si encontró un nuevo producto, díganos cuál, para que compremos todos del mismo. Si hacemos una cooperativa de consumo, vamos a poder negociar precios. Desde luego, vamos a poder negociar precios. Otros agentes de comercialización, pues un comisionista que se parece mucho al corredor, ¿verdad? Que es como el corredor, un especulador, que estos no deben existir. Un especulador es un tipo que compra, lo esconde y luego deja que el precio suba y que baje y que, bueno, especula con los precios. Y los canales de comercialización, pues es algo muy ligado a los agentes, ¿no? El recorrido que realiza el producto por todos los agentes de comercialización va dibujando un canal de comercialización o un circuito de comercialización. Eso es un canal de comercialización. Así los podemos trazar, así lo podemos dibujar. A ver, el productor está aquí, produce el producto, se puede ir para acá y sigue esta ruta hacia el consumidor. O puede seguir esta otra ruta para llegar al consumidor. O puede seguir esta otra ruta. Hay 3, 4, no sé cuántas rutas para que pase y haga todo el recorrido. Y esos son los canales de comercialización que yo tengo que tener bien visualizados. ¿Y qué cantidad de producto me puede absorber cada uno de los canales? ¿Qué cantidad de producto puede correr por ese canal para llegar al consumidor final? Aquí tenemos un esquema muy feo, ¿verdad? Que habla de la comercialización de hortalizas frescas en el mercado exterior. En algún país del mundo es esto. Aquí tenemos a la producción nacional, ¿verdad? Que es el 100%, y luego esa pues se reparte de esa manera. Puede irse para acá directamente al consumo familiar de los productores, que es poquito. Luego puede irse a través de mayoristas, ¿verdad? O de detallistas, que en este caso viene de la producción del detallista, un poco. Puede irse al mayorista de origen y luego al mayorista de destino y luego a la oferta total. Vean ustedes las diferentes rutas que puede estar siguiendo estos son los canales de comercialización que siguen producto. Aquí no se ve tan bonito, aquí se ve mejor, miren. Canales de frutas. Frutas. Aquí está el agricultor y estas frutas del agricultor pueden tener 4 destinos, 4 rutas, 4 canales. Uno por la cooperativa, otro directamente al mayorista de destino, otro directamente al mayorista de origen u otro al corredor. Veamos, ¿sí? Otro al corredor. En teoría, la suma 15 más 5 más 50 más 20 debería dar el 100% más o menos, ¿verdad? Entonces, este es un canal estos son los canales de comercialización de las frutas.
Aquí tenemos una ruta que sigue el agricultor, mayorista de origen, mayorista de destino y detallistas, ¿verdad? O bien se va hacia el corredor, del corredor se va hacia el mayorista de origen y otra parte al mayorista de destino, otra parte a la industria, ¿sí? Industria, pues sí, esas son las rutas que puede seguir finalmente, ¿no? O directamente del agricultor a la industria, pero esta línea no está muy clara. Debería venir más bien como que viene de aquí del corredor, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en este estudio no se encontró una línea directa del agricultor a la industria, o no la veo al menos. No se ve, casi todas las que llegan a la industria vienen, hay un agente por medio, si no es el corredor, es la cooperativa, o es, no sé, o sea, no hay otro, no hay una línea directa. Podría haberla y eso podría ser mejor. Aquí tenemos otro canal de comercialización del arroz, ven cómo se complica más tiene más complejidad estos canales de comercialización. Incluye la importación, incluye la producción nacional, los secaderos, almacenamientos, y aquí la industria, el reempleo. Bueno, aquí están todas las rutas que siguen. Aquí tenemos otro de cítricos, vean ustedes, más que en España les dicen agrios. No sé por qué razón les dicen agrios en España, ¿verdad? Agricultor, almacenista de origen, cooperativa, y ahí están también las diferentes rutas. Bueno, y luego lo que viene aquí, pues es los márgenes, que es lo que nos interesa a continuación. Márgenes de comercialización. Bueno, si nosotros le seguimos la pista a un producto desde su origen hasta que llega al consumidor y vamos cuantificando cuánto fue aumentando de precio en cada uno de ellos, pues eso es lo que son los márgenes, miren. En cada etapa que para, en cada alto que hace ese producto, cada vez que cambia de dueño, cada vez que se detiene en algún lugar, va a aumentar un poco de precio. Y ya explicamos por qué, porque recibe alguna función o algún servicio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un kilogramo de maíz, y ahí va la ruta, ¿verdad? La ruta, hasta llegar. ¿Es mi maíz o tomate? Ya ni me acuerdo qué es esto. ¿Verdad? Tomates, aquí están, son tomates, ¿no? Esta ruta de los tomates, pues miren, los agricultores 1 kilogramo lo recibieron en $0.50, y así fue aumentando su valor poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esta es una historia de un tomate que salió de un agricultor y llegó a un minorista, ¿no? A un consumidor finalmente. Y estos fueron los incrementos de precio que fue teniendo, ¿verdad? Estos incrementos de precios entre un eslabón y otro, entre una etapa y otra, entre un poseedor y otro, entre un agente y otro agente, pues se conocen como márgenes de comercialización, ¿verdad? Una diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el obtenido por el productor, entre niveles intermedios, es un margen de comercialización. Los márgenes de comercialización se pueden conceptualizar como la diferencia entre el precio que recibe el productor por su producto en su predio o en el primer punto de venta y lo que paga el consumidor final, ¿verdad? Esta diferencia incluye los costos de producción, de empaque, transporte, etcétera, así como los beneficios. El margen de comercialización se puede expresar en términos brutos o en porcentaje. Si es en porcentaje, el precio medio ponderado final de venta que se toma en cada fase de la cadena. Con este margen hay que cubrir los gastos originales y podemos hablar de márgenes netos o márgenes brutos, ¿verdad? Bueno, para productos agrícolas que no sufren transformación para su consumo, este puede ser un margen. Este es el margen en pesos, el margen bruto, el margen absoluto, ¿no? Precio que pagó el consumidor menos el precio que recibió el productor. Este puede ser el margen total, el margen completo entre estas dos etapas. Y en términos relativos se calcula de esta manera, ¿verdad? Precio que paga el consumidor menos el precio que recibió el productor sobre el precio que pagó el consumidor multiplicado por 100. Y este es el margen relativo. Este es un margen relativo de comercialización. Calcular estos márgenes pues, nos da una idea de cuánto fue ganando cada uno de cuánto valor se le agregó en cada uno de los agentes, ¿verdad? Cuánto aumentó de precio en cada uno de los agentes. Ahora, acuérdense, esta diferencia es la absoluta, pero este señor incurrió en costos. Todos los que hicieron llegar este producto hasta acá incurrieron en costos. Entonces,
Pues aquí no estamos pensando en eso todavía, ¿no? Estamos pensando nada más en el margen total. Margen de mayorista, bueno, así, por ejemplo, en cada etapa se puede calcular un margen. Aquí, por ejemplo, el mayorista, bueno, el margen al que vendió el mayorista, menos, perdón, digo, es el precio al que vendió el mayorista, menos el precio al que compró el mayorista, sobre el precio al que vendió el mayorista por 100. Y este va a ser un margen relativo. Si le queremos el margen en absoluto, pues más le quitamos esto y le quitamos esto, ¿verdad? Le quitamos el 100 y le quitamos esto y ya se convierte en margen absoluto. Entonces, esto lo podemos calcular entre dos agentes, los que querramos nosotros. Si yo quiero saber el margen que tuvo del mayorista al detallista, si yo quiero saber el margen que hubo entre dos agentes diferentes, pues aplico una fórmula y le cambio el nombre nada más, pero eso es muy sencillo. Margen bruto de comercialización, pues este es, ¿verdad? El margen absoluto o bruto, se le llama por ahí, el precio de un producto pagado por el consumidor, menos el precio recibido por el productor, dividido entre el precio del producto pagado por el consumidor por 100. Ese es el margen absoluto, margen bruto, ¿no? Pero podemos hablar podemos hablar también de la participación directa del productor en el precio final del producto, que no, va a ser más que precio que pagó el productor entre el precio que pagó el consumidor, lo multiplicamos por 100. Y existe también el margen neto de comercialización, ¿verdad? Precio al consumidor menos el precio al productor, menos los costos de comercialización sobre el precio al consumidor. Aquí realmente esto es más justo, ¿verdad? Tal vez esto nos daría una idea más justa cuando estamos nosotros satanizando, evaluando al agente de comercialización determinado, ¿no? Decimos, ese desgraciado se quedó con todo este dinero. Bueno, yo creo que primero deberíamos acercarnos un poquito y ver cómo fueron sus costos de transacción. ¿Cuánto gastó él en el transporte, en la renta de la bodega, en el empaque, en las mermas, todo eso que se considera para poder saber si este individuo, para saber realmente cuál fue el margen neto? ¿Cuál es realmente el margen neto? No nos podemos ir con la finta y, híjole, creció 6 veces el precio del precio de este producto, desde el consumidor hasta del consumidor al productor. 6 veces, entonces, sí, híjole, pues bueno, eso nos impresiona, pero mejor veamos cuáles fueron los costos de comercialización para tener una idea más justa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, veamos algunos ejemplos de márgenes de comercialización. Tomate en Sinaloa en 2001. Precio del promedio al productor, pues fueron 2 pesos con 2 centavos. Precio promedio de venta al mayoreo fueron 4 pesos. El mayorista lo vendió así. Por lo tanto, el mayorista tuvo un margen de casi 2 pesos. Esto yo lo puedo calcular en términos relativos, ¿no? ¿Verdad? El precio promedio que pagó el consumidor fueron 6 pesos. El margen del distribuidor al menudeo fueron de otros 2 pesos. Vean ustedes cómo aquí están los márgenes, cómo se van dando, ¿verdad? Y el margen de comercialización, considerando lo que pagó el productor, perdón, lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor, fueron de 4,02 centavos, ¿no? En términos porcentuales, la participación del productor en el precio final fueron de 33%. Esto es más o menos algo que pasa mucho en México. Veamos otro ejemplo. Papa alfa, ¿sí? Papa alfa producida en Sonora, precio del productor 2.15, precio que pagó al mayoreo 3.97, precio que pagó el consumidor 6.52, y otra vez algo muy parecido, 33%, y aquí fue aumentando más o menos 2 pesos en cada eslabón que analizamos, ¿no? Y la diferencia entre el destino final y el origen fueron de 4.37. Fueron muchos, fueron 2 veces más, el 200%. Aquí tenemos ejemplos de maíz, por ejemplo, ¿verdad? Y veamos que más o menos la participación del productor en el precio final del maíz pues fue alrededor del 34 46%. Aquí están las cantidades, aquí está el precio que recibió el productor, ¿verdad? El precio al que el mayorista y el precio que pagó el consumidor final. Aquí vemos finalmente, ¿no? Posiblemente esto es lo que pagan los tortilleros, ¿verdad? El mango, por ejemplo, vean ustedes, el mango Ataulfo de Guerrero. ¿Es Ataulfo? No dice que sea Ataulfo, el mango de Guerrero. Aquí está cómo aumentó en el menudeo, como el precio pagado al productor, 14%, el mayoreo, 31%, ¿no? Pues es muy poco lo que recibió el productor del precio final, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos para otro año,
El precio pagado al productor fue el 15%, el mayor se quedó con el 41% y el menudeo con el 44%. Aquí tenemos mango Ataulfo de Guerrero, que se comercializó en Monterrey, ¿verdad? El precio que recibió el productor fueron $3.21, el precio al que vendió el mayorista, $6.23, el precio que pagó el consumidor final fueron $15.85, la participación del productor en el final, la participación del productor en el precio final fue de 20%. El margen de comercialización entre el consumidor y el productor fue de 12.64 y aquí están los márgenes que se fueron dando, ¿no? Como vemos, el minorista fue el que se quedó con la mayor cantidad, pero bueno, habría que ver todos los costos en los que incurre el minorista. A veces el minorista tiene muchas mermas, tiene que pagar renta, bueno, tiene una serie de costos ahí que habría que calcularles. Otra vez, aquí tenemos papaya Maradol, y es una historia muy parecida, 31%. ¿Verdad? Vean ustedes, como todos los casos que hemos analizado, el maíz es en el que mayor participación tiene el productor primario en el precio final. Los demás, hortalizas y frutas, entran 20, 31, 32, 30%, bien poquito, ¿no? Y esa es la historia de los márgenes y comercialización, muchachos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna participación? Lo que quieran ustedes, muchachos, decir? Es el momento. Si no tienen preguntas, pues bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Yo sí, profe, tengo nada más, pero es A ver, un adelante. comentario nada más. Adelante, Sí, claro. eso quiere decir que entonces el margen en las tortillas es mucho mayor todavía que en cualquier otro producto. Por ejemplo, ya vimos que en la papa y bueno, por ejemplo, en la papa es el doble, ¿no? De lo que gana el productor. Ajá. Pero entonces en las tortillas es todavía el triple, ¿no? No. Pues mira, lo que calculamos aquí es que las tortillas se multiplica por 4 más o menos, ¿no? Pues no creas, mira, también en el mango sí vimos, ¿no? El mango como el productor recibía 3 pesos y el mango se vende al consumidor final en 16 pesos. También hay casos muy fuertes ahí en este tipo de perecederos. Pero bueno, en la industria en general, cuando hablamos de un bien que es sometido a la industria, vamos a ver márgenes mucho más grandes. Todavía ahí pues, encuentras un poquito más de justificación porque dices, bueno, se sometió a un proceso agroindustrial, se empacó, se molió, se hizo algo, pero los mangos nada más recibieron transporte y almacenamiento. Los mangos nada más se transportaron de Guerrero hasta Monterrey, se fueron guardando y nada más por esa razón ya se multiplicó por 5 su precio, ¿verdad? Sí, pero sí, pues así es la historia, de triste, o sea, siempre por esa razón yo les comento, tenemos que ir pensando en esas cadenas de valor, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo quedar con más ganancias yo que soy el productor directo? ¿Cómo puedo quedarme con más valor? Porque yo estoy haciendo, bueno, yo así lo sigo viendo, ¿eh? Yo lo veo que el productor directo es el que corre más riesgos, el que trabaja más. Así lo vemos tal vez porque estamos más encariñados con el productor directo, porque nuestro corazón está más cerca de ellos. Pero sí tendríamos que buscar la manera en quedarnos con más de ese precio que paga el consumidor final. Saltarnos algunos eslabones, saltarnos algunos agentes de comercialización. Debe poderse, siempre se puede hacer si le dedicas un poco de tiempo y estudias un poco el proceso. Claro que se puede hacer. Yo creo que sí se puede. Yo les recomiendo que ustedes cuando lleguen a esa etapa piensen en cómo quedarse con un poco más del valor. Si pueden accesar directamente al mayorista, si pueden accesar directamente a los detallistas, bueno, hay riesgos, yo sé que hay riesgos y hay que invertirle trabajo, pero hay que valorarlo. Al menos que sea consciente y yo diga, bueno, pues ya yo me resigné y no pude más, pero que hay una beta de valor ahí, la hay, ¿verdad? Existe. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Sí, yo. Sí. Respecto a lo que está diciendo, o sea, económicamente sí convendría, por ejemplo, o sea, darle el valor agregado, si por ejemplo, si produzco fresas, yo misma tener como la planta donde hacer la mermelada. Ándale, sí. Sí, porque mira, la fresa es muy perecedero. Vamos a pensar, ok, tú intentas, vendes en fresco lo que puedas a los consumidores finales, pero si tienes riesgo de que vayas a tener mermas, pues mételas a hacer mermelada directamente, ¿no? Porque hay sectores que sí pagan bien la fresa.
hay áreas donde se paga bien. O sea, si tú la empacas bien y la llevas a... Es cara la fresa. O sea, yo he visto la fresa de Driscoll's que venden en Sam's Club o en Costco. La venden carísima, venden a 100 pesos el kilo. Imagínense, 100 pesos el kilo. Yo cuando voy a mi pueblo, ahí en Irapuato, me venden a 80 pesos la canasta que trae 6 o 7 kilos, ¿no? Entonces, si la empacas bien, la clasificas bien, porque la fresa que te vende Driscoll's es fresa muy seleccionada, de buen tamaño, y bien empacadita con su empaque de acrílico, ya es cara, es muy cara. Bueno, la que no logres colocar toda la fresa de tercera o cuarta, no sé qué cosas, pues la metes a hacer mermelada. La metes a hacer mermelada o la deshidratas, ¿no? Y la vendes así. Pero sí, ustedes piensen en eso, en que no es justo que los productores directos se queden con tan poquito, ¿no? O sea, es una friega producir. Ustedes saben lo que es una friega producir. Andas sin dormir pensando que se vayan a helar tus plantitas, que el agua se fue y la luz se fue y ahora cómo le hago, andas regando una por una desesperado ahí. Entonces lo lógico es que tratemos de quedarnos con un poquito más del valor que paga el consumidor final y tal vez el chiste es que le pensemos, o sea, puede haber soluciones muy sencillas, pero que sí te dejen mucho valor. Porque no debemos de ponernos el pretexto, es que es caro, pues no necesariamente tienes que poner una industria en forma, o sea, acuérdense, simple proceso de lavado y desinfectado, simple proceso de encerado, simple proceso de clasificado, de separar por calidades. Eso ya le puede dar mayor valor a tu producto. Pero sí hay que buscar la manera de quedarnos con más, porque ya vimos, esto es real, estos son datos reales, o sea, no hay más. Es real que el productor se queda con una pequeña parte del valor final del producto. Entonces eso no debe ser justo. ¿Alguien más quiere comentar algo, muchachos? Bueno, lean con calma estas presentaciones, pero sobre todo incorporen a su forma de pensar esto que yo trato de transmitirles. Traten de incorporar esto para que ustedes ya están muy próximos a integrarse a la vida productiva. Vayan con esa idea romántica, no importa que les digan así, pero ustedes nunca se den por vencidos. Siempre digan, tengo que luchar porque se quede con más valor aquí, tengo que luchar si es su empresa, si no es su empresa, no importa, si es la empresa de productores que ustedes representan, no importa, pero siempre pónganse la camiseta para que, pues, si les va bien a ellos, también les va bien a ustedes, seguramente, ¿no? Hacen buen trabajo o va a ser una referencia para ustedes. No es fácil porque, les repito, en el mundo entero sí ven esas quejas de que cambia mucho el precio, pero hay que pugnar por ir para allá, ¿verdad? La peor lucha es la que no se hace. Vale, pues, compañeros, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Vamos a avanzarle duro para terminar antes, a los primeros de marzo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.